Hola chicos, mi nombre es Ana Carolina Hedge, yo soy antropóloga y particularmente en mi caso estudio la diversidad lingüística, es decir, las distintas lenguas que hablamos de distintas poblaciones. ¿Qué valor tiene para una comunidad la lengua? Hace al vínculo que tienen las poblaciones. Las poblaciones, cuando piensen que cuando pensamos en una población, casi uno de los primeros rasgos que se nos viene para caracterizarla es la lengua que habla esa población. Entonces es algo que hace a la identidad. A través de la lengua es cómo nos comunicamos con los seres queridos, cómo nos comunicamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos con el mundo. Es decir, hay una relación muy estrecha entre la lengua y la identidad, pero no quiere decir que una cosa es igual a la otra. ¿Por qué no se conocen tanto las diferentes lenguas de los pueblos originarios? Bueno, no se conocen tanto porque justamente los estados nacionales, en el caso del Estado argentino, lo que han hecho en la conformación de los estados, a medida que los estados se iban creando, lo que trataron de hacer es justamente homogeneizar. Entonces, en el caso del Estado argentino, se trató de crear un ideal único de una lengua, un estado, una historia y una población. Y ahí tenemos que la lengua hegemónica, la lengua oficial del Estado argentino es el español. Es la única lengua que se reconoce como oficial. Entonces, esto hace que esta lengua, el español, la lengua oficial del Estado, se impuso sobre todas las otras lenguas y las invisibilizó. ¿Qué lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer? Bueno, las lenguas indígenas tienen situaciones sociolingüísticas muy diferentes. Podríamos decir que tenemos un abanico de, cuando pensamos en las lenguas indígenas no podemos pensar en una sola caracterización, sino que tenemos lenguas que se mantienen muy vitales, que quiere decir que se hablan cotidianamente, hasta lenguas que conviven con distintos tipos de bilingüismos, es decir, tenemos hablantes que hablan un poco en la lengua indígena, un poco en español, según las distintas situaciones, hasta lenguas que tienen mucha menor vitalidad. Entonces, para pensar en la situación sociolingüística de las lenguas, tenemos que pensar en este abanico en el que hay lenguas que se mantienen muy vitales y otras menos vitales según los distintos espacios comunicativos de uso, es decir, según qué tanto se las hable y qué sentido tiene esta lengua para esa población. ¿Qué factores son determinantes para conservar las lenguas indígenas? El principal factor que en general los sociolingüistas plantean como determinante para el mantenimiento de una lengua es que esa lengua se transmita intergeneracionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres, los abuelos le hablen a los y las niñas en esa lengua indígena y que esa lengua indígena sea la primera lengua que hablan estos niños, niñas indígenas. Entonces, ese sería el principal factor para pensar en la vitalidad de una lengua. ¿Cómo se revitaliza un idioma indígena? Y para pensar en cómo revitalizar una lengua, también se vincula con las cuestiones que hablamos, pero vale enfatizar la importancia que sería pensar en políticas estatales que le den entidad, que le den visibilidad. Incluso pensemos a nivel de los medios de comunicación. Si en los medios de comunicación tuviéramos distintos programas en los que escuchamos hablar en lengua indígena, nos generaría a toda la población también un interés por el mantenimiento de esta lengua. Y así sería un modo de poder apuntar a la revitalización de las lenguas. ¿Cuáles son las lenguas que ya se perdieron? Las más reconocidas así que han perdido tenemos el avipón, que se habla en Santa Fe, el ocloya en Jujuy, el omahuaca también de Jujuy, el sanabarión, el lule, las lenguas de los huarpes. Es decir, son distintas lenguas que se han perdido, pero que muchas también quedan en registros históricos, en documentación histórica, con lo cual también ahí se pueden reconstruir, obviamente. No la oralidad, pero sí algunos testimonios escritos de esas lenguas. ¿Es posible recuperar una lengua que se perdió? Para mantener a las lenguas podríamos mencionar, por un lado, todo el impulso que la misma comunidad tiene, y volvemos a la primera pregunta que teníamos, por esta relación lengua-identidad. Si pensamos en la relación lengua-identidad, podemos pensar en todas las acciones que la población misma va a hacer por reconocer esa lengua como un baluarte identitario. Entonces, eso es el primer punto para pensar en la recuperación de una lengua. Después tendríamos que tener la mano de la academia, investigadores, investigadoras, lingüistas, antropólogos, antropólogas, historiadores, que puedan colaborar con estas poblaciones indígenas en proyectos colaborativos para también aportar las herramientas de las investigaciones que se tienen respecto de los registros de estas otras lenguas. Y fundamental, un aspecto fundamental sería la intervención de las políticas de un Estado que quiera mantener esa pluralidad lingüística.
¿Qué es la educación intercultural bilingüe? Bueno, la educación intercultural bilingüe son las políticas educativas que propone el Estado argentino para atender a las poblaciones indígenas. En la Ley de Educación Nacional, la 26.206 del año 2006, se reconoce la educación intercultural bilingüe como una de las 8 modalidades del sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema educativo se piensa con distintas modalidades. Una de esas modalidades es la educación intercultural bilingüe, que está destinada a las poblaciones indígenas. Siempre tratamos de poner en debate lo interesante que sería que pensemos los contenidos que hacen a la interculturalidad y al bilingüismo de estas distintas lenguas indígenas, al plurilingüismo, se incluya en la currícula de todos los niños, las niñas de las escuelas, que no sea solo para los pueblos indígenas, sino que es parte del patrimonio de todo nuestro estado, con lo cual sería súper interesante eso. Bueno, muchas gracias por las preguntas, la verdad que es súper enriquecedor poder plantear estas temáticas y que esto no pase a convertirse en una desigualdad, entender que esa diversidad es algo que nos conforma como seres humanos, pero que tenemos que luchar para que esa diversidad no se transforme en una desigualdad social.